conflicto en el Medio Oriente no solo contempla asuntos de seguridad, asuntos geopolíticos, sino también está muy ligado al tema energético, sobre todo por la discusión que hay alrededor del Estrecho de Hormuz y la problemática que ha habido en cuanto a la seguridad por parte de la gestión que tiene la Guardia Revolucionaria de la República Islámica en el control de este estrecho que, aunque comparte Irán soberanía con Omán, está prácticamente controlado por Irán. Y esto ha sido complicado a lo largo de estos 5 meses desde que comenzó la ofensiva directa o la campaña militar directa de Estados Unidos en territorio iraní, precisamente porque el estrecho ha sido cerrado en varias oportunidades y porque esto ha dificultado todo lo relacionado con el transporte de materia prima, puntualmente de petróleo, del petróleo que viene de los países del Golfo, y esto, por supuesto, tiene un impacto en el escenario petrolero mundial. Vamos a conversar sobre este tema, analizar también el mercado petrolero global y mucho más adelante también revisar la situación en nuestro país. Vamos a hacer esta conversación, este análisis con el profesor Rafael Quiroz, economista petrolero, analista de la casa. Con él siempre nos enteramos de cómo está el mundo del petróleo. Bienvenido. Muchas gracias, Nastacha, por invitarme una vez más a tu programa. Gracias a usted por venir a hablar de estos temas importantes, ¿no? El conflicto en el Medio Oriente ocupa la mayoría de los titulares internacionales y de las preocupaciones de la comunidad internacional, pero puntualmente el asunto energético es fundamental por este paso, este cuello de botella tan importante que ha estado bajo acecho durante estos 5 meses, ¿no? Así es, así es. Sí, el problema del Medio Oriente es que cada vez que se le estudia, cada mes o cada 2 meses, se levanta el cuero, como decía Juan Vicente Gómez, por otro lado. Cuero seco. El cuero seco, así es. Entonces, estábamos ya más o menos tratando de salir del problema del estrecho de Hormuz, por donde todo el mundo sabe que transitan por allí alrededor de 20 millones de barriles diarios. Y ese es el estrecho, desde luego, más importante, o el cuello de botella más importante que hay comercialmente de petróleo en todo el mundo. Cuando ya eso se está pagando y se está tratando de dominar, entonces brota el problema entonces del estrecho de Bab el-Mandeb, que ese es un estrecho sumamente corto y mucho más pequeño que el de Hormuz, pero es la segunda puerta comercial de petróleo en el mundo. Ese estrecho tiene 28 kilómetros escasamente y lo comparten, repito, entre Yemen, donde están los hutíes más radicales de todo el mundo árabe radical, con Yehudit, que impiden a la hora de uno de ellos dos o de los dos querer cerrar ese estrecho, esa puerta. En efecto, la han cerrado debido a que hubo un incidente con 2 tanqueros VLCC la semana pasada, inicio de la semana pasada, 2 tanqueros norteamericanos que fueron atacados y se incendiaron allí en ese estrecho. Habían otros barcos, otros tanqueros allí esperando, dieron su vuelta en U y regresaron, pero no pudieron pasar. El problema es que ese estrecho también abarca el 10% de toda la comercialización petrolera, de todo el petróleo que se vende o se compra diariamente. Y también involucra el 6% de todo el comercio gasífero del mundo. Entonces, bueno, con esas 2 puertas, bueno, paralizan prácticamente el comercio mundial de los hidrocarburos. Por eso es que el petróleo, de pronto, después de haber caído y todo el mundo asombrado porque había caído, bueno, nuevamente toma respiración. ¿Por qué? Porque la prima que cobra ese elemento, que es una variable netamente geopolítica y por lo demás muy coyuntural, pero variable al fin, y variable geopolítica que tiene peso a veces más que varias variables estructurales individualmente estudiadas. Esta variable, por supuesto, hace subir los precios hacia arriba. Yo siempre he dicho que el mercado petrolero es muy susceptible a las señales que se le envían. Y en este caso, una variable geopolítica de tanta importancia,
donde la prima de riesgo al suministro coge hacia arriba indudablemente. Entonces, bueno, nuevamente vemos los precios del petróleo catapultados hacia máximos. Principio de semana sobrepasó el Brent los $100 nuevamente, y la cesta venezolana sobrepasó los 70, 75, estuvo andando allí en ese rango. Y por supuesto, bueno, esto pone de cabeza al mercado mundial de los hidrocarburos, porque los países altamente consumidores, que por lo general son los países más desarrollados, porque comprometen mucho más su crecimiento económico y su desarrollo económico mismo. Recordemos un principio elemental en política petrolera, que es que no hay economía, crecimiento económico sin demanda petrolera, ni hay tampoco desarrollo económico si no hay mayor demanda petrolera. Entonces, tomando eso como una especie de paradigma, entonces nos damos cuenta, por supuesto, que el elemento petrolero priva a los precios del petróleo. Cuando son variables que se anteponen y son más pesadas y más fuertes, tienen mayor ponderación que las variables mismas estructurales. Esas variables serán coyunturales, pero bueno, pues son coyunturales, pero son variables de geopolítica que tienen su peso y que indican y enrumban el mercado petrolero para un lado o para otro lado. Entonces, prácticamente diríamos que el mercado petrolero, no solo el mercado petrolero, sino la paz mundial, van a depender de esas dos compuertas, o de esas dos puertas. Por allí, ese 10% del mercado petrolero es un mercado que va a alimentar a los mercados europeos y a los mercados occidentales también. Es el tránsito más corto que tienen entre los países bloque del Golfo Pérsico, que después de pasar y solventar el problema del estrecho Hormuz, que ya estaba tomando normalidad, por decir algo, entonces vienen y se encuentran con el problema del estrecho de Bab al-Mandeb, para poder llegar al Mar Rojo y de allí al Canal de Suez. Y entonces sí, abordar, por supuesto, el Mediterráneo, atraviesan, bueno, los barriles que puedan ir ahí a los países europeos que están en el Mediterráneo, todo bien. Pero hay otros que tienen que pasar, por supuesto, todo el norte de África y el estrecho de Gibraltar para llegar a la parte occidental de Europa. Y otros para coger hacia acá, hacia Estados Unidos o hacia el bloque, vamos a decirlo así, pasar el océano Atlántico. Entonces, esa es la vía más corta. De hecho, cuando en 1859, cuando se inauguró ese estrecho, que lo hicieron los ingleses decían que ese era nuestro camino a la India, porque era el más corto. De lo contrario, tenían que hacer lo que siempre han hecho, que era bajar hasta por debajo de África para poderle llegar a Asia. Eso representa cualquier cantidad de días más de tránsito. Entonces, este problema del estrecho de Bab al-Mandeb va a incrementar los costos del comercio mundial de los hidrocarburos, o mejor dicho, lo que llamamos en economía petrolera el precio de comercialización, de mercado o el precio real. Cualquiera de las tres categorías en economía petrolera se tiene como sinónimos esas tres categorías. Y es llamativo cómo puntos del planeta tan pequeños, tan estrechos, estos cuellos de botella, terminan determinando la economía global, terminan determinando el futuro del comercio global, y por eso también lo relacionamos con el conflicto en el Medio Oriente, una región
que es volátil, una región que siempre tiene activa conflictividad, y en este caso no solamente los actores que están alrededor del estrecho de Hormuz, sino también se le une los rebeldes hutíes en Yemen, un actor proxy relacionado con Irán que ahora también interviene en el conflicto y pone en vilo también este otro estrecho, el estrecho de Bab el-Mandeb, que también, por supuesto, impacta en el mercado petrolero mundial y en general en el comercio internacional. Vamos a hacer una pausa para el regreso, revisar cómo está el mercado petrolero mundial, revisar esas variables más importantes para mucho más adelante también puntualizar en el caso venezolano, cómo está el escenario petrolero en nuestro país. Hacemos una pausa y ya regresamos.